Hola amigas y amigos, vamos a hablar hoy de el paraíso. Quizás os parezca a algunos un tema pues poco apropiado para la filosofía, porque es un tema del que sobre todo hablan las religiones. Pero la verdad es que el paraíso es un gran mito de lo que llamamos Occidente, aunque en realidad este mito de Occidente se originó más bien en el cercano Oriente, es decir, en Oriente o en lo que llamamos Oriente. Es un mito, como todos supongo que sabéis, que se refiere a las Sagradas Escrituras, la Biblia, y que se recoge también en el Corán, es decir, en las tres grandes religiones monoteístas, que se inspiran en este mismo texto bíblico. Y concretamente en uno de los libros más antiguos, que es el Génesis, donde se relata la obra de creación del universo por parte de Dios, del Dios único. Cuando Dios crea el mundo, antes existía Él y solo Él, crea finalmente al ser humano y le sitúa en un espacio natural, digamos, en una reserva natural, diríamos hoy, especialmente privilegiado, donde está situado el paraíso, es lo que conocemos como el paraíso, un lugar idílico, pero un lugar natural, no es un lugar artificial, no es un palacio, no es una construcción. De hecho, nuestros primeros padres, que son los primeros seres humanos creados por Dios, viven allí de forma tan absolutamente natural que van en pelotas, es decir, que están desnudos y no sienten vergüenza de su desnudez. Por otra parte, además, pues no necesitan trabajar porque todo lo que necesitan lo obtienen de manera natural en ese paraíso. Y también está ausente el dolor. Después, por un episodio un tanto oscuro, nuestros primeros padres son expulsados de allí y condenados junto con toda la especie humana posterior, sus descendientes, a vivir en la vida que vivimos en la actualidad y desde entonces, es decir, una vida donde están presentes pues el sufrimiento, la necesidad del trabajo y, en fin, todas las miserias que desgraciadamente es inevitable conocer si se está vivo. Este mito tiene una continuación, no se queda ahí, no es una historia, digamos, con un final así de triste, ¿no? Una condena, sino que hay la posibilidad de la recuperación del paraíso, y por lo tanto la rendición de la condena, no me salía la palabra, ¿no? Podemos, digamos, superar esa condena, librarnos de ella. ¿Dónde? En el cielo, al final de los tiempos, cuando se cumpla, digamos, el plan establecido por Dios para el hombre. Entonces, no todos, pero sí aquellos que hayan cumplido las leyes de Dios, o que hayan tenido una gran fe, o que hayan sido predestinados por el propio Dios, recuperan el paraíso, pero más allá del mundo terrenal, en el cielo. Bien, además de la gran extensión que tiene este mito, puesto que las grandes religiones monoteístas se extienden por todo el planeta, tenemos otro hecho, el hecho de que casi todas las religiones conocidas tienen de una u otra manera recogido este mito del cielo y del paraíso. Por lo tanto, ha de responder a una necesidad psicológica, antropológica, incluso puede que racional, del propio ser humano, ¿no? Cuando un hecho es tan universal, ha de responder a algo humano, y por lo tanto la filosofía no puede ser ajena a una realidad tan arraigada en el ser humano. Por lo tanto, la filosofía, por supuesto, se ocupa también de este mito. Los mitos, como sabéis, se pueden entender de una manera más o menos positiva o de una manera más o menos negativa. En el sentido positivo, un mito, al margen ya de sus connotaciones religiosas, es un símbolo de una realidad o de una idea. En un sentido negativo, un mito sería una historia sin ningún fundamento, una historia inventada, un cuentito, podríamos decir, ¿verdad? Bien. Y ambos, digamos, ambos sentidos los vamos a encontrar en la filosofía. Tenemos que decir que la inmensa mayoría de los filósofos recogen
digamos, eso que hay detrás de este mito, que probablemente no sea otra cosa más que una gran esperanza y una gran ambición inherente al ser humano. Y por lo tanto tienen su propia idea del paraíso. Un paraíso más grande o más pequeño, situado aquí o allá, pero un paraíso. Bien, es verdad que hay sus excepciones, es decir, hay gentes, filósofos, pensadores, que opinan que el mito del paraíso es un mito en el sentido negativo, es decir, un cuentito, que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y que por lo tanto el destino del hombre es lo que vemos a lo largo de toda la historia y en el horizonte inmediato, que no es demasiado alentador. Bueno, se llaman autores pesimistas, ¿no? Ellos se llamarían a sí mismos realistas. Encontramos autores de este tipo a lo largo de toda la historia de la filosofía. Aunque sean minoritarios, son importantes. Bueno, entre ellos en la antigüedad podemos encontrar pues a muchos de los sofistas. En la Edad Moderna encontramos un autor que es famoso por una de sus frases, ¿no? Que es Hobbes. Hobbes es el autor de esa frase Homo homini lupus, el hombre de manera natural es un lobo para el hombre, es agresivo, es cruel, es egoísta, es sanguinario y por lo tanto no tiene solución. La única solución, y también es mala, es constituir un poder armado de un fuerte garrote que ponga orden aquí en el gallinero. Y bueno, en tiempos contemporáneos pues tenemos autores pesimistas como Cioran. Pero, ya digo, la mayoría proponen una respuesta positiva al tema de si es posible esperar un paraíso, o por lo menos luchar para conseguirlo. No vamos a ver a todos, porque eso sería repetir la historia de la filosofía y seguramente que no aguantaríamos ni vosotros ni yo. Vamos a centrarnos en estos dos que tenemos en la pizarra, Hegel y Marx. Pero es inevitable que hagamos una pequeña introducción de los filósofos anteriores. Empezando por Sócrates, que muchas veces es considerado el primer filósofo. Bueno, Sócrates tiene una idea clara del paraíso. Por supuesto, es un paraíso en la tierra y en un lugar muy concreto de la tierra, la polis griega, la Atenas de su tiempo, la democracia ateniense, pero no la democracia que a él le tocó vivir y padecer, sino una democracia o un sistema político donde se gobierne de acuerdo con los principios, los grandes principios éticos, los grandes principios morales, la verdad, el bien, la justicia, la armonía. Esa ciudad regida por los valores éticos sería el paraíso, es decir, sería allí donde el hombre se podría realizar. No en estado de naturaleza, sino en un estado creado por él mismo, pero en un estado creado por él mismo desde la razón. Su discípulo Platón lleva las cosas más allá. Había experimentado pues lo difícil que es en la tierra crear esa ciudad ideal, ¿no? Su maestro, Sócrates, fue condenado a muerte injustamente. Él mismo intentó sus utopías políticas y de casi lo matan a él. Por lo tanto, no sabemos si por esto o por sus propias ideas, el caso es que él sitúa en el paraíso en el mundo de las ideas, en un mundo trascendente, en un mundo del más allá. Es un paraíso para las almas racionales de los humanos, pero no para todas las almas, sino para las almas en realidad de los filósofos, de aquellos que dedican su vida a el conocer y al estar en contacto con los valores y no a los valores terrenales, ¿no? Una, digamos, conquista ascética y mística casi del paraíso, ¿no? Reservada a los filósofos. Platón siempre fue un aristócrata. Siglos después nos encontramos con las escuelas morales, nos encontramos con los estoicos, epicúreos, cínicos, etc. ¿Y estos dónde sitúan el paraíso? Pues ni en el cielo ni en la ciudad. Vamos a peor, ¿no? Vamos restringiendo, sino en el interior del ser humano. Acordaos aquello de la belleza está en el interior. Bueno, pues ellos dicen el paraíso está en el interior. Y no solo está en el interior, sino que es que hay que trabajárselo. Hay que trabajárselo mediante la práctica de unas virtudes éticas que son también virtudes prácticas en el sentido de los actuales libros de autoayuda. De hecho, los mejores libros de autoayuda ya se escribieron en esa época. La práctica del autodominio,
de la autosuficiencia, de la fortaleza interior, del no necesitar ni depender de los demás, del desarrollar lo que uno lleva dentro. Todo eso está en esas escuelas morales. Pero en una de ellas, además, en la de los cínicos concretamente, se prefigura un gran mito de la edad moderna, que es el mito del buen salvaje. Los cínicos, además de fortalecer el interior, decían que había que vivir en contacto y armonía con la naturaleza, despreciando lo construido por la civilización, que muchas veces no es más que un juego de tronos, de poderes y de pasiones puramente, digamos, materiales, ¿no? Que te hacen depender de cosas materiales. En cambio, la naturaleza, como en el paraíso, te lo da todo gratis. Yo les decía a mis alumnos que los cínicos fueron los primeros hippies, por decirlo así, de la edad antigua, como veis, no se inventa nada del todo el ser humano, siempre hay un antecedente. Por otra parte, los propios cínicos son un antecedente de un gran mito de la edad moderna, el mito del buen salvaje, que lo formuló Rousseau. Rousseau lo que dice, lo que afirma, de manera breve, es que el hombre en estado de naturaleza y en la naturaleza lo que hace es desarrollar sus virtudes naturales, que son virtudes positivas. La cooperación, la bondad, el conocimiento, la sensibilidad, mientras que en sociedad todo eso se corrompe. Por lo tanto, Rousseau se opone a un autor de la misma edad, me refiero a la edad moderna, es anterior a él, que es Hobbes, que es un gran pesimista, en estado de naturaleza, homo homini lupus. Además, luego vino Unamuno y lo remató. Homo homini agnus, es decir, el hombre es un borrego para el hombre. Si juntamos las dos frases, tenemos la visión pesimista del ser humano. El hombre, con los de arriba, es un borrego, es alguien dúctil, maleable, obediente, y con los de abajo es un tirano. Visión más pesimista no se puede tener, pero, oye, responde a muchas realidades que todos conocemos. Vamos a abandonar esa introducción y vamos a centrarnos en nuestros dos protagonistas, que son Hegel y Marx. Hegel, por decirlo así, parte del espíritu. El espíritu en sí, la idea, la lógica, el espíritu subjetivo, pero no se queda ahí, sino que aparece la naturaleza. La naturaleza aparece como un proceso dialéctico, una de las fases del proceso dialéctico. La naturaleza es lo contrario del espíritu, pero le es necesaria al espíritu para impulsar su desarrollo que va a llegar al autoconocimiento, a la autorrealización, y por lo tanto a ese paraíso que es que el espíritu, y nosotros también formamos parte de ese espíritu, acaba realizándose, acaba conociéndolo todo, acaba en un Dios completo, perfecto. Bueno, ese es un proceso dialéctico, pero es una dialéctica del espíritu, donde la naturaleza, como digo, es un pretexto, la historia humana es como el presente, es decir, el desarrollo de ese espíritu que ya ha superado a la naturaleza, que la ha integrado, como integra el ser humano, ¿no? Lo animal y lo espiritual, ¿no? O la metáfora que él mismo usa, ¿no? De el Padre, metáfora sagrada, ¿no? El Hijo, Jesucristo, que es hombre y Dios a la vez, y el Espíritu Santo, que es espíritu, nada más, de nuevo. Bueno, pues esas metáforas son metáforas del desarrollo dialéctico del espíritu. Vale. La historia humana es el presente, pero es una historia de las ideas, del desarrollo. No es una historia para Hegel de lucha de clases o de, digamos, acontecimientos concretos, de la economía, de la ecología. Es una historia de las ideas. Las ideas gobiernan todo. Por lo tanto, la historia humana es el presente, que estamos en el desarrollo de las ideas, hasta que llegamos al final. Como veis, esto se convierte la historia humana en una historia sagrada, porque el principio es el espíritu y el final también, bajo distintas formas, pero es el espíritu. Por lo tanto, estamos en un esquema absolutamente idealista, ¿verdad? Idealismo dialéctico, pero idealismo.
Se habla de la naturaleza, pero sometida al desarrollo del espíritu. Marx, como sabéis, es todo lo contrario. Marx admite la dialéctica, pero vais a ver que de una manera completamente distinta. Por eso Marx parte de la naturaleza como el principio de todo. Al principio de todo no hay ningún espíritu. Hay lo que hoy diríamos, claro, átomos o elementos preatómicos, ¿no? Elementos del átomo por ahí sueltos, que si el bosón de Higgs, que ahí dando vueltas. Materia, materia. La materia va desarrollándose y empieza la historia humana, que también es una historia material, puesto que no es una historia de ideas, sino de esfuerzos, de trabajos. ¿Trabajos para qué? Para adaptarse al medio natural. Y para adaptarse al medio natural, el ser humano tiene que unirse en sociedad. Por lo tanto, la materia de la historia humana es lo social natural, lo que hace el hombre para sobrevivir y para obtener de la naturaleza lo que necesita. Y es ahí donde nos encontramos la dialéctica marxista, en la historia. Es la dialéctica de la lucha de clases, porque en esta construcción de lo social hay unos que adquieren un poder y someten a otros a su mandato o a sus intereses. Y entonces empieza esa lucha entre oprimidos y opresores, entre explotados y explotadores, que hace que se desarrolle la historia humana. El desarrollo de esa historia humana ha de desembocar en el comunismo. ¿Qué sería el comunismo? Una sociedad donde se anulan las contradicciones de clase, porque no hay ni explotadores ni explotados, donde se rige por el principio ese tan bonito, por cierto, de a cada uno según sus necesidades y de cada cual según sus capacidades. Cada uno tiene que aportar lo que pueda y recibir lo que necesite. Por supuesto, es precioso este principio, ¿verdad? Por lo tanto, es un final feliz, pero un final feliz en la historia. Bien. Por supuesto, todos sabéis las dificultades que tienen ambas ideas, ¿no? Y de hecho se les ha hecho una crítica que es válida para las dos, es válida para las dos, pero con la cual hay que tener cuidado. La crítica que comparten la dialéctica hegeliana y la marxista, siendo tan contrarias, es que en ambas el papel del individuo queda un tanto desdibujado. El individuo, es decir, y el individuo somos todos. ¿Qué puedo hacer yo en un sistema como este? Pues dar la razón a la razón. La razón se despliega ella sola, está la razón en marcha, que dice la famosa canción, la Internacional, se despliega ella sola, darle la razón a la razón, ¿no? ¿Y qué puedo hacer yo en el sistema marxista? Pues sumarme a las masas oprimidas para que la historia haga su papel. Bien, esta crítica decía que hay que tener cuidado con ella porque puede ser aprovechada para, beneficio de la mayor ideología en el sentido negativo, es decir, en el sentido encubridor, en el sentido de cuentito que cuenta el poder para que todos estemos contentitos, que es el ultraliberalismo o el neoliberalismo, que hace del individuo, quizás como aquí está un tanto olvidado, como ya no hay ni idealismo ni revolución, pues vamos a hacer lo nuestro. ¿Y lo nuestro qué es? Con pretexto de, enaltecer lo individual, acabar con lo social, ¿no? De hecho, Margaret Thatcher, que no es ninguna filósofa, pero sí era una tía muy lista y sabía a quién debía servir, pues dijo aquella famosa frase, que aunque no sea filosófica, es muy útil examinarla desde el punto de vista filosófico. Dice ella, en realidad no hay sociedad, lo que hay es individuos, Bueno, hay la ciencia y la filosofía y cada uno de nosotros tendrá algo que decir, ¿verdad? Pues nada, a pensarlo y a seguir este diálogo con las ideas filosóficas. Muchas gracias por vuestra atención. When you meet a friend, that ain't nothing you can do. That ain't nothing you can